El olor a café recién hecho y a polvo de los libros viejos de mi padre llenaba su estudio. La luz del atardecer se colaba por las persianas, dibujando franjas doradas sobre la alfombra desgastada. Antonio, mi padre, un hombre de 70 años con el pelo plateado y una elegancia que no había perdido ni en la intimidad de su casa, cerró suavemente la puerta de roble con un clic definitivo. Willow, siéntate, hija. Su voz era grave, pero tenía un temblor que no le conocía. Señaló el sillón de cuero frente a su monumental escritorio. ¿Pasa algo, papá? Te noto extraño. Me acomodé, sintiendo un pellizco de inquietud en el estómago. Él no respondió de inmediato. Abrió con llave el cajón inferior derecho, sacó un sobremanila grueso y lo colocó sobre el escritorio, deslizándolo hacia mí. No dijo una palabra. Lo abrí. Dentro había una tarjeta bancaria de color dorado opaco y un papel con un número de PIN escrito a mano. Y algo más, una nota impresa con el saldo de la cuenta asociada a esa tarjeta. Mis ojos escanearon los dígitos. Me faltó el aire. 3.000.000,00 euro. Papá, ¿qué es esto? La voz me salió como un susurro ronco. 300.000 euros, no, Willow. 3 millones. Antonio se ajustó las gafas. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, me miraban con una intensidad feroz. Escúchame bien. Esto es tuyo. Es para ti. Pero nadie, absolutamente nadie, debe saber de su existencia. Ni Luis, ni esa arpía de tu suegra, Carmen, y mucho menos Hacienda, por el amor de Dios. Pero, ¿por qué? ¿De dónde ha salido tanto dinero? ¿Estás en problemas? Las preguntas brotaban atropelladas. Mi padre era un arquitecto respetado, con una buena vida, pero no millonario. No son problemas, es precaución. Suspiró, pasándose una mano por el rostro. He hecho algunas inversiones a lo largo de los años, he vendido propiedades, y tengo mis razones para creer que es mejor que parte del patrimonio esté a buen recaudo. Fuera del sistema. A tu nombre. Se inclinó hacia adelante. Carmen tiene el ojo puesto en todo lo que tiene Luis, y por extensión, en lo que es tuyo. Luis es un buen hombre, pero es débil ante su madre. Y su hermana, esa niña mimada de Carla, no hace más que dar problemas. Si esto sale a la luz, se convertirá en un infierno. Será su fondo para emergencias, su nuevo capricho, tu pesadilla. Las palabras me golpearon. Sabía que tenía razón. La relación con mi suegra era una guerra fría, y Carla, de 22 años, era el centro de todas las atenciones y exigencias de Carmen. ¿Y qué hago con esto?, pregunté, tocando la tarjeta como si quemara. Sácalo. Todo. En efectivo. Y conviértelo en algo tangible, algo que no pierda valor y que no deje rastro digital fácil. Me miró fijamente. ¿Entiendes lo que te digo? Oro, dije en un susurro. Barras de oro. Asintió lentamente. Esa es mi chica lista. Dispersa la compra. Varias joyerías de confianza, en Madrid, en Barcelona, incluso en Oporto si puedes. Pequeñas cantidades cada vez. Y luego, guárdalas en un lugar seguro. Un lugar al que solo tú tengas acceso. Me latía el corazón con fuerza. Era una locura. Una maravillosa, aterradora y pesada locura. Está bien, dije, la decisión solidificándose dentro de mí. Lo haré. El proceso fue meticuloso, estresante y completamente clandestino. Durante las siguientes 3 semanas, con la excusa de viajes de trabajo para mi pequeña empresa de diseño de interiores, que mi padre, irónicamente, financió en sus inicios, fui a Madrid, a Barcelona, a Lisboa. En cada ciudad, visitaba joyerías discretas pero con reputación, recomendadas por contactos antiguos de mi padre. Compré lingotes de 100 y 250 gramos, pagando en efectivo cantidades que nunca superaban los límites que activaran alertas. El metal frío y pesado, envuelto en felpa y escondido en el fondo de mi maleta de mano, se convertía en mi secreto. El escondite fue lo más difícil. Nuestra casa en el barrio de Salamanca, en Madrid, era bonita pero no enorme. Luis y yo compartíamos casi todo. Finalmente, elegí el hueco falso en el suelo del armario del cuarto de invitados, bajo una moqueta pesada y una pila de mantas de invierno.
Allí, en una caja fuerte ignífuga empotrada que instalé yo misma con la excusa de guardar documentos importantes de la empresa, fueron a parar mis pequeños tesoros dorados. 3 millones de euros convertidos en un frío y silencioso tesoro. La paz duró poco. Una tarde, llegué a casa y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Luis, mi marido, estaba sentado a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y el rostro pálido. Delante tenía varias facturas y el extracto de su tarjeta de crédito Platinum. Willow, necesitamos hablar. Su tono era plano, peligrosamente controlado. ¿Qué sucede, cariño? Pareces enfadado. Dejé el bolso en la encimera, intentando que mi voz sonara normal. ¿Enfadado? Estoy estupefacto. Cerró el portátil de un golpe seco. Carla necesita un coche nuevo. El suyo se ha averiado definitivamente, según dice. Ya, dije, sintiendo cómo se me ponía en guardia. La eterna cantinela. Mamá ha estado hablando conmigo. Dice que es una vergüenza que su única hija vaya en transporte público o dependa de Uber. Que es nuestra responsabilidad, como familia con estabilidad, ayudarla. Luis se frotó los ojos. Mamá insinuó, más bien declaró, que deberíamos comprarle el coche. O al menos, pagar una parte importante. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, cruzando los brazos. Al principio, me negué. Sabemos que Carla es irresponsable. El último coche lo estrelló en menos de un año. Pero mamá no paraba, y al final, cedí. Pensé que podríamos usar los ahorros de la cuenta común, el fondo para la reforma de la terraza. Me acerqué a la nevera, buscando agua, solo para tener algo que hacer con las manos. No es nuestra responsabilidad, Luis. Carla tiene trabajo. Tu madre la consiente como si tuviera 5 años. Lo sé, Willow, lo sé. Se levantó, exasperado. Pero es mi hermana. Y mamá, bueno, ya la conoces. Dijo que si no lo hacíamos, significaba que no la considerábamos familia, que me había vuelto un tacaño desde que me casé contigo. La última frase la dijo sin mirarme, pero colgó en el aire como una acusación. Eso es manipulación pura, Luis, dije, tratando de mantener la calma. Tal vez. Pero dije que sí. Le di mi tarjeta de crédito para que fuera a un concesionario de confianza, con un presupuesto máximo. Ella y mamá fueron esta mañana. Finalmente, me miró. Su expresión era de completa incredulidad. Acabo de recibir una alerta del banco. Una transacción rechazada. Por falta de límite disponible. El silencio se instaló en la cocina. ¿Qué? Fue lo único que atiné a decir. Sí, Willow, transacción rechazada. En el concesionario de lujo de la Castellana. Carla intentó pagar un Audi A3 Sportback de gama alta. Más de 40.000 euros. Luis cogió el extracto, su mano temblaba ligeramente. Mi tarjeta tiene un límite de 60.000. Y según esto, el disponible es de menos de 5.000 euros, ¿cómo es posible? Mi boca se secó. Los ahorros de la cuenta común, el fondo de la terraza, y gran parte del límite de su tarjeta, yo los había usado para las primeras compras de oro, antes de poder retirar todo el efectivo de la cuenta secreta. Había ido reponiendo poco a poco, pero no lo suficiente, aparentemente. Era una estupidez por mi parte, un descuido monumental. Luis, hubo unos gastos inesperados de la empresa, balbuceé, la mentira sonando falsa incluso para mis propios oídos. Un proveedor que no admitía transferencia, un pago urgente en efectivo que tuve que adelantar con la tarjeta. Iba a reponerlo este mes, con los ingresos del proyecto de Barcelona. ¿Gastos inesperados? Su voz era ahora un hilillo frío. De más de 50.000 euros, Willow, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no hablamos de eso? Esa cuenta y esa tarjeta son para gastos comunes. Se acercó a mí, su mirada escrutándome. ¿Qué está pasando? ¿En qué has gastado ese dinero? No he gastado nada en mí. La defensa me salió automática, cargada de un pánico real. Fue para la empresa, te lo juro. Un error de logística, una penalización gorda, lo resolveré. Te juro que no te creo. Las palabras cayeron como piedras.
Y ahora, mientras intento hacer un gesto por mi familia, quedo como un idiota delante de mi hermana y mi madre. Carla está llorando, mamá me está llamando, incapaz, y dominado por tu mujer, y mi cuenta está misteriosamente vacía. Luis, por favor. No, alzó una mano. No ahora. Necesito pensar. Y necesito que me des una explicación real. Cogió las facturas y su portátil. Voy a salir. No sé cuándo volveré. La puerta de la entrada se cerró con un portazo que resonó en el silencio súbito de la casa. Me dejé caer contra la encimera de la cocina, el corazón martilleándome en el pecho. El frío y silencioso tesoro bajo el suelo del cuarto de invitados parecía pesar más que nunca. La primera grieta se había abierto. Y del otro lado, no solo estaba la decepción de mi marido, sino la sombra larga y satisfecha de mi suegra, Carmen, y los lloriqueos de Carla. Lo peor, sin duda, estaba por llegar. La noche fue larga y silenciosa. Luis no volvió. Las horas pasaron marcadas por el tic-tac del reloj de pared del salón y el zumbido de mis propios pensamientos, que giraban en un ciclo de pánico y culpa. Mi teléfono permaneció mudo. No llamó. A las 3 de la madrugada, envié un mensaje breve, ¿estás bien? No hubo respuesta. El mensaje se quedó en entregado. Me dormí en el sofá, vestida, con una sensación de vacío que el lujo de nuestro piso no podía llenar. Al día siguiente, el sonido de la llave en la cerradura me despertó de un salto. Eran casi las 11. Luis entró, con el mismo traje del día anterior, ahora arrugado. Olía a café rancio y a cansancio. Evitó mi mirada y fue directo a la cocina. Luis, me levanté, sintiendo cada músculo dolorido. No he venido a discutir, dijo, con la voz ronca, mientras llenaba la cafetera. He venido a afeitarme, cambiarme e ir a la oficina. Finalmente, se volvió. Sus ojos tenían ojeras profundas. Pero necesito la verdad, Willow. Ahora. Ya te la dije, insistí, aunque mi tono carecía de convicción. Fue un error con un proveedor de la empresa. Un pago adelantado enorme que no esperaba. Te lo repondré. ¿Qué proveedor?, preguntó, clavándome la mirada. ¿De qué proyecto? Dame un nombre, un número de factura, algo. Llamaré yo mismo para entender el retraso, ofrecer una disculpa. Su enfoque metódico, abogado de profesión, era implacable. Me atrapó. No podía darle un nombre. No existía. Es confidencial. Un cliente nuevo, un trato muy discreto. No puedo dar detalles. Vamos, Willow, deja de tratarme como a un idiota. Golpeó la encimera con la palma de la mano, haciendo saltar una taza. Gastos confidenciales de empresa con la tarjeta de crédito compartida, y ahora resulta que también es un secreto profesional. ¿Qué clase de negocio estás llevando? Es mi negocio. Yo lo gestiono, grité, la frustración y el miedo estallando. ¿Desde cuándo tengo que rendirte cuentas de cada céntimo que gasto en él? Desde que usas nuestros ahorros comunes y mi límite de crédito para financiarlo en secreto, replicó fríamente. Eso ya no es tu negocio, Willow. Eso es una falta de confianza monumental. ¿Qué más ocultas? La palabra, ocultas, resonó en el aire como un disparo. Pensé en las barras de oro, frías y mudas bajo el suelo. Mi silencio fue la peor respuesta. Luisa sintió lentamente, una mueca amarga torciendo sus labios. Eso es lo que pensaba. Bebió un trago de café directamente de la jarra. Mamá tenía razón. Un escalofrío me recorrió la espalda. Carmen, ¿qué tiene que ver ella en esto? Me llamó anoche. Después del incidente en el concesionario. Su tono era de sarcasmo. Estaba preocupada por mí. Dijo que últimamente notaba cosas raras en ti. Que estabas más reservada, que hacías viajes repentinos, que hablabas por teléfono a escondidas. Cada acusación era un dardo envenenado, y todos daban en el blanco. Me preguntó si estaba seguro de que conocía a la mujer con la que me había casado. Es increíble, ¿y tú le crees? Esa mujer siempre ha intentado ponerte en mi contra. Solo quiere controlarte, controlar nuestro dinero, y ahora usar nuestra liquidez para el capricho de su princesita. Mi voz temblaba de rabia.
Carla no es una princesa. Es mi hermana, dijo Luis, pero sin fuerza. Y el caso es que, independientemente de lo que diga mamá, los números no mienten, Willow. El dinero ha desaparecido. Y tú no me das una explicación creíble. Eso es un hecho. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, desafiante, aunque por dentro me derrumbaba. Voy a revisar todas nuestras cuentas. Metódicamente. La conjunta, las individuales, los extractos de las tarjetas de los últimos 6 meses. Su mirada era la de un extraño. Y hasta que no aclare esto, y hasta que no recuperes ese dinero en la cuenta común, no habrá más gastos extras. Y mucho menos para un coche para Carla. Por fin algo sensato, murmuré. No es por sensatez, Willow. Es porque no tenemos nada que gastar. Dio media vuelta y se dirigió al dormitorio. Minutos después, salió de la ducha, se vistió con rapidez y, sin una palabra más, salió del piso. Me sentí como si me hubieran puesto en cuarentena. La tormenta no se hizo esperar. Esa misma tarde, sonó el timbre. Era Carmen. No llamó, simplemente apareció, como solía hacer cuando sentía que su autoridad maternal estaba siendo desafiada. Iba impecablemente vestida, con un tailleur color malva y un perfume caro que invadió el recibidor. Willow, querida, su beso en el aire rozó mi mejilla. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, fríos y grises como el granito. ¿Estás sola? Me temía que sí. Luis está en la oficina, Carmen, ¿a qué debo el placer? Intenté mantener la compostura, bloqueando el paso hacia el salón. Oh, vaya formalidad. Pasa algo, ¿no? Me enteré del pequeño contratiempo de ayer con el coche de la pobre Carla. Entró, pasando a mi lado con decisión, y se sentó en el sofá principal, como si fuera su trono. La niña está destrozada. Se había ilusionado tanto con ese Audi. Es un modelo muy seguro, ¿sabes? Carmen, Luis y yo estamos atravesando un momento de ajuste financiero. Un coche nuevo para Carla no es una prioridad ahora mismo. Me senté frente a ella, con la espalda recta. Un ajuste financiero. Repitió las palabras como si probara un vino agrio. Qué curioso. Luis siempre ha sido tan responsable. Hasta ahora. Dejó caer la insinuación y luego miró a su alrededor, con una expresión de falsa preocupación. Esta casa, este barrio, son gastos grandes. Y tu negocio, tan volátil, ¿no? La decoración de interiores es un lujo, la gente lo recorta en cuanto aprietan los bolsillos. Mi negocio va bien, gracias, mentí, sintiendo como se me encogía el estómago. Sí, ¿y entonces a qué se debe este ajuste? Inclinó la cabeza. Luis estaba muy alterado anoche. Confundido. Habló de gastos inexplicables. Grandes sumas. Sus ojos me escudriñaron. Una mujer inteligente como tú, Willow, sabrá que en un matrimonio la transparencia lo es todo. Los secretos son como el moho, cargan la atmósfera y al final todo se pudre. No tengo secretos de Luis, dije, pero la frase sonó hueca incluso para mí. Carmen sonrió, una sonrisa estrecha y satisfecha. Claro que no, cariña. Solo digo que si hay problemas, de cualquier tipo, lo mejor es sacarlos a la luz. Para ayudar. Luis es mi hijo. Haría cualquier cosa por su bienestar. Y su bienestar incluye la estabilidad de su hogar. Si hay algo que amenaza esa estabilidad, bueno, una madre tiene que actuar. Se levantó, arreglándose la chaqueta. Habla con Luis. Sé sincera. Sea lo que sea. Y en cuanto al coche de Carla, piénsalo. Sería un gesto tan bonito de reconciliación familiar. Demostraría que, a pesar de todo, la familia es lo primero. No mencionó el dinero directamente. No hizo acusaciones concretas. Solo dejó sembradas las semillas de la duda y el veneno del chantaje emocional. Y luego se fue, dejando su perfume pesado y su amenaza flotando en el aire. Horas después, Luis volvió. Traía una carpeta. Se sentó a la mesa del comedor y empezó a extender papeles. Extractos bancarios, resúmenes de tarjetas, facturas. He empezado, dijo, sin levantar la vista.
Hay 3 transferencias desde nuestra cuenta conjunta a la cuenta de tu empresa en los últimos 4 meses. Suman 45.000 euros. Luego, retiradas en efectivo de tu cuenta personal por valor de otros 15.000. Y varios cargos en la tarjeta de crédito en joyerías de Madrid y Barcelona. Joyerías, Willow, insumos para decoración. Me quedé helada. Había sido descuidada. Había usado mi cuenta personal para algunas de las primeras compras, antes de tener todo el efectivo. Había mezclado los canales. Las joyerías son para un cliente, forcejeé, mi mente buscando desesperadamente una coartada. Un palacete en La Moraleja. Necesitábamos dorar unos marcos, reparar unas lámparas de cristal, se compran componentes, piezas antiguas. ¿El nombre del cliente?, preguntó Luis, levantando la vista. Su mirada era un bloque de hielo. No puedo. ¿Por qué no existe?, estalló, levantándose de la silla. Deja de mentirme, esto huele a algo sucio, Willow, ¿estás en deuda con alguien, juegas, o es algo peor? La palabra, infidelidad, no la pronunció, pero bailó en el aire entre nosotros, más grotesca por ser falsa. No es nada de eso, te lo juro por mi vida. Grité, las lágrimas asomando finalmente, de rabia y desesperación. En ese momento, sonó el teléfono de Luis. Miró la pantalla y apretó los labios. Era Carla. Dudó un instante y al final contestó, poniéndolo en manos libres. No quería perderse la escena. Hermano, ¿qué pasa? Mamá me ha dicho que Willow os ha dejado en la ruina o algo así. La voz de Carla, aguda y dramática, llenó la habitación. Es verdad, por eso no puedo tener mi coche. Carla, no es el momento, empezó Luis, cansado. Siempre es el momento para tus dramas, Luis, pero cuando yo necesito algo, nunca es el momento. Su voz se quebró en un llanto estudiado. Solo quería un coche decente. Todos mis amigas tienen uno. Es una vergüenza. Y ahora, por culpa de tu mujer, que gasta el dinero en Dios sabe qué, tengo que seguir yendo en metro como una cualquiera, eres un egoísta. Luis cerró los ojos, un tic nervioso en su mandíbula. La presión, desde todos los frentes, era insoportable. Vi cómo la culpa y la frustración se mezclaban en su rostro. Y supe, con un frío certeza, que en ese caos de emociones, mi explicación, la verdad, sonaría como una locura aún mayor que mis mentiras. Carla, cuelga, ya hablaremos. Cortó la llamada. El silencio que siguió fue más elocuente que los gritos. Me miró. El hombre que amaba estaba ahí, detrás de una barrera de desconfianza y decepción que yo misma había levantado, ladrillo a ladrillo, con cada omisión y cada billete de 500 euros convertido en oro. Luis, ¿hay algo? Intenté, pero las palabras se ahogaron. ¿Cómo empezar? Tu suegro me dio 3 millones en negro y los tengo en barras de oro escondidas bajo el suelo. No, dijo él, su voz ahora plana, agotada. No digas nada más. No quiero más mentiras. Quiero ver acciones. Quiero el dinero de vuelta en la cuenta común en una semana. Y quiero acceso completo a los libros de tu empresa. Si no, hizo una pausa, y el final de esa frase pesó más que cualquier amenaza concreta. Si no, tendremos que replantearnos muchas cosas, Willow. Empezando por cómo gestionamos este matrimonio. Recogió sus papeles y se encerró en el despacho. La grieta ya no era una línea fina. Era un abismo que se abría a mis pies, y al otro lado, las figuras de Carmen y Carla me observaban, esperando a que diera el paso en falso definitivo. La semana que siguió fue un infierno de silencios cortantes y miradas de soslayo. Luis cumplió su palabra. Me envió, fríamente por correo electrónico, una solicitud formal de acceso a todos los registros financieros de mi empresa. Willow Design Studio. Pasaba las noches en el despacho, revisando papeles, sus suspiros de frustración atravesaban la puerta cerrada. Yo, por mi parte, caminaba sobre cáscaras de huevo. Había trasladado una pequeña suma de mi cuenta personal a la común, dinero que obtuve vendiendo 2 lingotes pequeños a un comprador discreto recomendado por mi padre, pero era apenas una gota en un océano de sospecha. Mi único consuelo, irónicamente, era visitar mi secreto. En la quietud de la noche, cuando Luis finalmente se dormía agotado, yo me deslizaba hasta el cuarto de invitados.
Retiraba la moqueta y las mantas, abría el panel del suelo con manos que siempre temblaban un poco, y deslizaba los dedos sobre la fría superficie metálica de la caja fuerte. El clic sordo de la apertura era un sonido que me calmaba y a la vez me aterraba. Ahí estaba. Mi fortuna clandestina. Mi salvación y mi condena. A veces sacaba una barra, dejando que el peso del oro, denso e innegable, reposara en mi palma. Era tangible, real. Pero en ese mundo de transferencias digitales y facturas impresas, era tan útil como un ladrillo. No podía usarlo sin desatar el caos. Fue en este estado de ansiedad latente cuando cometí un error imperdonable. Acepté la visita de Sofía. Sofía era mi mejor amiga desde la universidad. Una relación forjada más en la costumbre y la geografía, ambas madrileñas de clase alta, que en una auténtica intimidad. Era divertida, ingeniosa y tenía un radar infalible para el chisme y la oportunidad. También era tremendamente entrometida. «Cari, tienes una pinta horrorosa», declaró nada más entrar, dejando su bolso Birkin sobre la consola del recibidor. «Parece que no duermes desde el siglo pasado. ¿Problemas con el guapo Luis?» «Trabajo, nada más», mintí, ofreciéndole una copa de vino. Necesitaba desesperadamente una distracción, alguien que no me mirara con recelo o con la fría evaluación de un auditor. «Trabajo, mi ojo», dijo Sofía, siguiéndome al salón con su andar felino. «Por todo Madrid corre el rumor de que Luis está hecho un basilisco y que la temible Carmen está en pie de guerra. Incluso la pequeña Carla solloza en las terrazas de Serrano sobre la perfidia de su cuñada que la deja sin coche. Es el escándalo más jugoso desde que la mujer del banquero se fugó con el instructor de yoga». Me sentí enferma. Carmen había hecho bien su trabajo. Había convertido nuestro problema privado en un entretenimiento público. «Son exageraciones», forcejeé. «Un malentendido con las cuentas. Ya se resolverá». «Claro, claro», Sofía bebió un largo trago, observándome por encima del borde de la copa. «Pero, bueno, si necesitas un escape, yo tengo el plan perfecto. Fines de semana en Ibiza, un par de chicos divinos que conocí. Luis ni se enteraría». No, gracias», respondí con sequedad. La última cosa que necesitaba era más secretos. La conversación derivó hacia temas banales, pero yo estaba distraída, con el oído puesto en el despacho donde Luis trabajaba. En un momento dado, Sofía dijo que necesitaba ir al baño. Señalé el del pasillo principal, pero ella ya se levantaba. «No, mejor uso el de invitados, este está siempre impoluto. Y necesito retocarme, tengo una cita después», dijo con un guiño, alejándose sin esperar respuesta. El pánico me agarró por la garganta. El cuarto de invitados. La moqueta. Las mantas. La caja fuerte. «Espera, Sofía», me levanté tan rápido que casi tiro la copa. «Ese baño, creo que no hay papel. Déjame que». «No te preocupes, Cari, revisaré yo», dijo desde el pasillo, y antes de que pudiera interceptarla, abrió la puerta y entró. Me quedé paralizada en el centro del salón, el corazón latiéndome en los oídos. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Oía el leve rum del extractor del baño. Nada más. Respiré hondo, forzando una calma que no sentía. Tal vez estaba bien. Tal vez no había mirado. Sofía salió del cuarto. Pero no se dirigió al salón. Se detuvo en la puerta, volvió a entrar, y salió de nuevo. Su expresión había cambiado. La frivolidad había desaparecido, sustituida por una curiosidad intensa, afilada. Cerró la puerta a sus espaldas y se acercó a mí lentamente. «Willow, ¿qué demonios tienes escondido bajo el suelo de tu cuarto de invitados?», preguntó, su voz un susurro cargado de implicaciones. «¿Qué?» No sé de qué hablas», balbuceé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Vamos, no me tomes por idiota». La moqueta levantada en la esquina, ese montón de mantas que parecen colocadas para ocultar algo, y el borde de una caja metálica asomando. No soy Sherlock Holmes, pero tampoco soy ciega, se acercó más, y su perfume dulzón me resultó de repente nauseabundo. «Y a la luz de los malentendidos financieros, de los que hablas, ¿qué será? ¿Dinero en efectivo, joyas? ¿Algo que el bondadoso Luis no debería ver?» «Sofía, por favor», supliqué, agarrando su brazo.
Es algo personal. Un legado de mi familia. Nada ilegal, te lo juro. Pero es privado. Un legado, sus ojos brillaron con avaricia pura, vaya, vaya. Entonces no estáis en la ruina. Estás escondiendo tu herencia. De tu marido. Y de tu suegra, claro. Muy lista, Willow. Muy, pero que muy lista. No es eso. ¿No? Entonces, ¿por qué está bajo el suelo y no en un banco? Su sonrisa era ahora una mueca de triunfo. Mira, tranquila, tu secreto está a salvo conmigo. Soy una tumba. Pero, hizo una pausa dramática. Últimamente yo también paso por un pequeño ajuste. El maldito mercado, ya sabes. Mi último negocio no salió como esperaba. Y tengo unas deudas bastante urgentes. Una amiga en apuros, como yo, entendería que los secretos tan grandes, a veces tienen un coste de mantenimiento. La sangre se heló en mis venas. Estaba chantajeándome. Punto por punto. ¿Cuánto?, pregunté, y mi voz sonó como el crujido de la escarcha. Para empezar, digamos, 50.000. En efectivo, dijo la cifra sin pestañear. Eso me ayudaría a respirar. Y yo, a cambio, seguiré siendo tu tumba particular. Nadie sabrá del legado bajo las mantas. 50.000 euros. Era una fortuna. Pero era solo una barra y media de oro. Una fracción minúscula de lo que tenía. Podría vender otra, rápidamente, a través del contacto de mi padre. El alivio de que no lo contara inmediatamente a Luis fue casi más fuerte que el horror del chantaje. Está bien, dije, la derrota goteando en cada palabra. Pero necesito tiempo. Un par de días. Por supuesto. Para una amiga, todo el tiempo del mundo, respondió Sofía, recuperando su tono ligero. Bebió el resto de su vino de un trago. Me voy, que mi cita me espera. Hablamos en un par de días, ¿vale? Y, Willow, sé prudente. A Luis lo notó muy detective ultimando. La vi marcharse, y un odio profundo y amargo me quemó por dentro. Me había traicionado. Y yo le había abierto la puerta. Al día siguiente, mientras Luis estaba en los juzgados, era abogado en un bufete prestigioso, me armé de valor y llamé al contacto de mi padre. Un hombre discreto, dueño de una galería de arte en el barrio de Las Salesas. Operaciones de valor, le llamaba mi padre. Vendí 2 lingotes de 250 gramos. El proceso fue rápido, silencioso, y me dejó con un malestar físico. El hombre, de modales impecables y ojos que no revelaban nada, me contó el dinero en fajos nuevos y compactos. 55.000 euros. Una pérdida frente al valor del oro a largo plazo, pero era el precio de mi silencio, por ahora. Quedé con Sofía en una cafetería discreta en Chamberí. Le entregué un sobre marrón grueso bajo la mesa. Ella lo palpó con dedos ávidos y sonrió. Siempre supe que eras una amiga de verdad, dijo, guardándolo en su bolso. No te preocupes, esto queda entre nosotras. Y si necesitas vender más de tu legado, ya sabes, tengo contactos. Gente muy discreta. Me marché sintiéndome sucia y atrapada. Había apagado un fuego, pero había alimentado a un monstruo. Sofía no se detendría. Lo sabía. Mientras tanto, Luis profundizaba en su investigación. Una noche, mientras cenábamos en un silencio glacial, dejó caer la bomba. He estado revisando los movimientos de tu cuenta personal, Willow. No la conjunta, la tuya propia. La que abriste antes de casarnos. Dejé el tenedor. El filete de ternera sabía a serrín. Y es mi cuenta. No veo por qué. Porque hay patrones, interrumpió, su voz era fría, profesional. Retiradas de efectivo. Siempre justo por debajo de los límites que obligan a declarar. 3.000 euros aquí, 4.500 allí. En Madrid, en Barcelona, hasta en Oporto. Y siempre precedidas, con 1 o 2 días de diferencia, por transferencias entrantes desde una cuenta a nombre de una sociedad en Luxemburgo. Mi padre había sido cauteloso.
Las transferencias venían de un vehículo societario, no de él directamente. Pero para un abogado como Luis, era una bandera roja del tamaño de un campo de fútbol. Luxemburgo, logré decir. Debe ser un pago de un cliente internacional. Ya te dije. ¿Qué cliente, Willow?, preguntó, apoyando los codos en la mesa. Dame un nombre. Una factura. Cualquier cosa. Porque llevo una semana investigando y Willow Designe Studio no tiene, según el registro mercantil y sus propias facturas, las que finalmente me dejaste ver, ningún cliente en Luxemburgo. Ni siquiera en el extranjero. No tenía respuesta. Solo podía mirarlo, con el pánico helándome la sangre. Son transferencias anómalas, Willow, continuó, clavándome con su mirada. Grandes sumas que entran y que inmediatamente después desaparecen en efectivo. Eso, en mi mundo, huele a blanqueo. O a algo mucho más sucio. Hizo una pausa, y su siguiente pregunta me atravesó como una lanza. ¿Qué estás metida? ¿Y por qué, por todos los santos, me estás arrastrando a mí en esto? Vi en sus ojos que ya no era solo desconfianza o enfado. Era miedo. Miedo por mí, miedo por él, miedo por lo que pudiera estar a punto de desenterrar. Y en ese miedo, mi silencio se convertía en una prueba de culpabilidad. No estoy metida en nada ilegal, Luis, dije, y por primera vez en semanas, hubo un atisbo de verdad desesperada en mi voz. Te lo prometo. Pero no puedo explicártelo ahora. Necesito que confíes en mí. Él se rió, un sonido seco y amargo, confiar en ti. Eso es lo único que ya no puedo hacer, se levantó. Mañana iré al banco. Voy a solicitar un historial detallado de todas las transacciones de los últimos 2 años. Y si encuentro algo, lo que sea, que ponga en riesgo nuestro patrimonio o nuestro nombre, no lo protegeré, Willow. Lo denunciaré. Aunque eso signifique llevarte a ti con ello. Salí del comedor, dejándome media cena. En el baño, me desplomé contra la puerta, luchando por no vomitar. Sofía y su chantaje eran una amenaza a corto plazo. Pero Luis, con su mente legal y su determinación herida, era un torpedo dirigido directamente a la línea de flotación de mi secreto. Y lo peor era que su miedo era legítimo. Desde fuera, todo parecía ilegal. El oro bajo el suelo ya no era un tesoro. Era una bomba de relojería. Y el tic-tac se hacía cada vez más fuerte, acelerado por la codicia de una falsa amiga y la desconfianza creciente de mi propio marido. Las paredes se cerraban, y no sabía por dónde podría escapar. El sonido de la llave en la cerradura, a las 8 de la noche, no era el de un hombre que volvía a casa. Era un ruido seco, preciso, como el golpe de un martillo. Yo estaba en el salón, fingiendo leer un libro que no procesaba. Las páginas eran solo un campo borroso de letras. Desde la conversación sobre Luxemburgo, habíamos existido en un estado de guerra fría. Luis pasaba más horas en la oficina, y cuando estaba en casa, era como un fantasma educado y distante. Yo, por mi parte, saltaba al mínimo ruido, viviendo con la constante sensación de que el suelo iba a ceder bajo mis pies. Entró. Traía su maletín de cuero, pero también una carpeta de cartón marrón, gruesa, bajo el brazo. No se quitó el abrigo. Se quedó de pie en el centro de la habitación, y su mirada, por primera vez en días, se posó directamente en la mía. No había enfado. Había algo peor, una certeza lúcida y gélida. Willow, dijo, y su voz era plana, carente de toda emoción. Tenemos que hablar. Ahora. ¿Qué pasa, Luis? Parece que traes malas noticias del trabajo, intenté, torpemente, desviar. No es del trabajo. Es de nuestro trabajo. Del nuestro, dejó la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe sordo. Se sentó en el sofá, frente a mí, pero manteniendo la distancia. Abrió la carpeta. Dentro había un fajo de papeles con logos bancarios, gráficos impresos y líneas de texto resaltadas en amarillo fosforito. He ido al banco hoy. Con un poder notarial que, afortunadamente, aún me habilita como cotitular de todas tus cuentas. He solicitado, y obtenido, un informe detallado, con origen y destino, de todas las transacciones de los últimos 18 meses. Me quedé sin aliento. Había actuado. Y lo había hecho con la frialdad procesal de un abogado que prepara su caso.
Luis, eso es una invasión de mi privacidad. Tu privacidad terminó cuando empezaste a usar nuestro dinero común y a recibir transferencias opacas que huelen a delito fiscal a 10 kilómetros, replicó, sin alzar la voz. Su calma era aterradora. Señaló los papeles. Aquí está todo, Willow. La sucesión es perfecta. Clarísima. Transferencia entrante desde la sociedad luxemburguesa, Aurum Holdings, a tu cuenta personal. Cantidades variables, pero sumando un total de 380.000 euros en los últimos 8 meses, hizo una pausa, mirándome. Yo no podía moverme, y aquí, continuó, pasando una hoja. Están las correspondientes retiradas de efectivo, casi siempre el mismo día o al siguiente. En cajeros de alta capacidad, en ventanillas de bancos, siempre por debajo del límite declarable. Y luego, el dinero se esfuma. ¿A dónde va, Willow? ¿A las joyerías de Barcelona? ¿A pagar deudas? ¿A alguien más? No, no es lo que parece, logré articular, pero mi voz era un hilo. ¿No? Entonces dime qué es. Porque desde fuera, esto tiene toda la pinta de una operación de estructuración. De smurfing, lo llaman. Dividir grandes sumas en pequeños depósitos en efectivo para evitar los controles. Es la técnica clásica del blanqueo de capitales. Su tono se quebró por fin, dejando escapar la rabia y el dolor contenidos. Dime que no estás metida en eso, Willow, por el amor de Dios, dímelo. El miedo que vi en sus ojos la otra noche había mutado en algo más oscuro, en la convicción de que estaba casado con una criminal, o en el mejor de los casos, con una estúpida que había caído en una trampa. No estoy blanqueando dinero, grité, levantándome, las lágrimas brotando por fin, es mi dinero, y limpio. ¿Tu dinero?, preguntó, con sarcasmo. ¿De dónde? ¿De tu negocio que factura 1/10 de eso al año? ¿De la lotería que no me dijiste? ¿De qué, Willow? La presión, el chantaje de Sofía, el peso de las mentiras, la mirada de decepción absoluta de mi marido, todo se derrumbó sobre mí. Ya no podía sostenerlo. La mitad de la verdad sería mi tabla de salvación. La mitad. Es de mi padre, y solté, la voz quebrada por los sollozos. El dinero, las transferencias, son de mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. Luis parpadeó, como si no hubiera procesado las palabras. ¿Antonio?, preguntó, al fin, desconcertado. ¿Tu padre te ha dado 380.000 euros, en secreto? ¿Por qué? No son 380.000, dije, hundiéndome en el sillón, derrotada. Son más. Cuanto más, su voz era ahora un susurro peligroso. Respiré hondo. No mencionaré el oro, me dije. Diré que es dinero en una cuenta. Eso es menos chocante. Más creíble. 3 millones. La cifra resonó en la habitación alfombrada como un disparo. Luis se quedó pálido. Se pasó una mano por el pelo, mirando hacia otro lado, luego de nuevo a mí, como si no reconociera a la persona que tenía delante. 3 millones de euros, repitió, midiendo cada palabra. Tu padre te dio 3 millones de euros. ¿Y tú, no viste la necesidad de comentármelo, de discutir qué hacer con ellos, de incluirme en una decisión que afecta a nuestra vida? Me pidió que no se lo dijera a nadie, y exploté, a nadie. Pensó que era lo mejor. Para protegerme. Para proteger el dinero. ¿Protegerlo de quién, Willow?, preguntó Luis, levantándose también. Su estatura parecía llenar la habitación. ¿De mí? ¿Soy yo el peligro? ¿Soy el lobo del que había que esconder la herencia? No, no de ti. Me callé. No podía decir, de tu madre. No en ese momento. Sería echar más leña al fuego. ¿De quién, entonces?, insistió, adivinándolo. ¿De mi familia? ¿De mi madre? ¿Es eso? ¿Tu padre cree que mi familia son unos ladrones que te van a quitar la herencia? No lo cree, Luis, pero es precavido. Y con todo lo de Carla y el coche, y la presión de Carmen, tiene razón, y grité, incapaz de contenerme, mira lo que ha pasado. En cuanto se ha visto un problema de liquidez, tu madre ha puesto el grito en el cielo y Carla ha actuado como si le hubiéramos robado un derecho. Si supieran que hay 3 millones ahí fuera, no tendríamos paz nunca. Luis me miró fijamente, y por un instante vi un destello de comprensión, de reconocimiento de la verdad en mis palabras sobre su familia. Pero fue rápidamente ahogado por una ola de amargura más profunda. Así que, en resumen, me consideraste parte del problema.
O al menos, no lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a mi madre y proteger lo nuestro. Confiaste más en el secreto y en las órdenes de tu padre que en mí, y en tu marido. Su voz temblaba ahora de furia contenida. Llevamos 8 años casados, Willow. 8 años. Y resulta que cuando llega lo grande, cuando llega una decisión que cambia nuestra vida, me excluyes. Me mientes a la cara. Me dejas hacer el ridículo investigando nuestras cuentas como un tonto, pensando que mi mujer está metida en algo turbio, cuando en realidad solo era avaricia secreta. Desconfianza. No era desconfianza hacia ti, y supliqué, era una promesa que le hice a mi padre. Una promesa que pisotea los votos que me hiciste a mí, rugió, perdiendo por fin los estribos. ¿Y el dinero? ¿Dónde está? ¿En una cuenta en Suiza, bajo el colchón? ¿O acaso también lo has convertido en diamantes y lo escondes en la caja fuerte? El corazón me dio un vuelco. La caja fuerte. Se le había escapado. No lo sabía. Solo era una metáfora. Pero me hizo temblar. Está en una cuenta. Segura, mentí, mirando al suelo. Luis me observó. Su mirada de abogado, entrenada para detectar la más mínima vacilación, escudriñó mi rostro. Y vio la mentira. Vio que todavía había más. No dijo, con una calma súbita y terrible. No lo está. Todavía me ocultas algo. Lo veo en tus ojos, hizo un gesto de hastío infinito, como si de repente todo le diera igual. Ya no importa. No puedo hacer esto, Willow. No puedo vivir con alguien en quien no confío. Y está claro que tú no confías en mí. Luis, por favor, avancé hacia él, pero él dio un paso atrás, como si mi contacto lo quemara. No. He terminado, cogió la carpeta. Esta noche me voy a un hotel. Necesito espacio. Necesito pensar. Y tú necesitas decidir qué quieres. Si este matrimonio es una sociedad, o si es solo tu patrimonio personal y tus secretos de familia. En ese momento, como si la hubieran convocado por arte de maleficio, sonó el timbre de la puerta. Un timbrazo insistente, imperioso. Ambos nos quedamos helados. Sabíamos quién era. Era Carmen. Luis cerró los ojos, un rictus de dolor en su rostro. Fui yo quien, con movimientos automáticos, abrí la puerta. Carmen irrumpió como una tormenta, su abrigo de bisón aún sobre los hombros. Su mirada pasó de Luis, pálido y con la carpeta en la mano, a mí, con los ojos hinchados y llorosos. Una sonrisa de triunfo frío y compasivo se dibujó en sus labios. Parece que he llegado en mal momento, dijo, pero su tono indicaba que era el momento perfecto. Luis, cariño, tienes mala cara. Carla me ha dicho que no la llamas, está muy preocupada. No es el momento, mamá, murmuró Luis, sin fuerzas. Por supuesto que lo es, Carmen se sentó en el sofá, instalándose como un juez. Cuando una familia está en crisis, hay que actuar. He oído cosas, Luis. Rumores. En el club hablan de que estás teniendo problemas financieros. Muy graves, miró a su alrededor, con desprecio. Todo esto es muy caro de mantener, ¿verdad, Willow? Mamá, basta, dijo Luis, pero su voz carecía de convicción. No, hijo, no basta. Tienes que afrontar la realidad. Si hay problemas, hay que tomar las riendas. Y a veces, para salvar un barco que se hunde, hay que tirar lastre por la borda. Su mirada se posó en mí, gélida. Pero primero, hay que asegurar lo que queda. Luis, tu padre y yo, siempre hemos manejado nuestras finanzas de forma sensata. Yo llevo las cuentas de la casa desde hace 40 años. Tal vez ha llegado el momento de que tomes medidas similares. Para protegerte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luis, aunque parecía saber la respuesta. Quiero decir que, dadas las circunstancias, Carmen hizo un gesto vago hacia mí, esta opacidad, estos secretos, deberías asumir el control total de las finanzas de este hogar. De todas. La empresa de Willow incluida. Hasta que se aclare de dónde sale y a dónde va el dinero. Es por tu propio bien, hijo. Y por el de todos. Era la jugada maestra. Aprovechar la grieta, ensancharla y tomar el control. Bajo el pretexto de la protección, me despojaría de toda autonomía. Luis me miró.
En sus ojos vi la lucha interna, la parte de él que aún me amaba, herida y confundida, y la parte que era hijo de Carmen, abogado pragmático, tentado por la solución fácil y drástica. No, empecé a decir, pero me faltó la voz. Lo pensaré, mamá, dijo Luis, finalmente. No era un no. Era una rendición a considerar la traición. Bien. Eso es sensato. Carmen se levantó, satisfecha. Yo me encargo de consolar a la pobre Carla. Tú ocúpate de arreglar este desorden. Se dirigió a la puerta y, antes de salir, se volvió hacia mí. Y tú, Willow, ándate con ojo. Los secretos familiares suelen salir a la luz. Siempre. Se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de veneno. Luis no me miró. Cogió la carpeta y un abrigo. Me voy al Hotel Wellington, dijo, en un tono que no admitía réplica. No me llames. Te avisaré cuando haya tomado una decisión. Y salió. La puerta se cerró con un golpe seco, pero esta vez no resonó. El sonido fue absorbido por el enorme, pesado silencio de un matrimonio que acababa de romperse en 1000 pedazos. Yo me quedé sola, rodeada por los lujosos muros de nuestro piso, con 3 millones en oro escondidos bajo el suelo y la certeza de que, al haber revelado una parte de la verdad, había perdido todo lo que de verdad importaba. La confianza de mi marido. Y ahora, Carmen tenía el cuchillo sobre el cuello. El colapso era total. La soledad tras la marcha de Luis era distinta a cualquier otra. Era una presencia física, pesada y opresiva, que llenaba cada rincón del lujoso y ahora vacío piso de Salamanca. Los días se arrastraban, marcados por el silencio y la expectación venenosa del teléfono. Luis no llamó. Cumplió su palabra. El único signo de vida fue un email frío y formal de su secretaria, solicitando, por indicación del señor Luis Alonso, la documentación contable completa de Willow Design Studio para los 2 últimos ejercicios fiscales. Era un guantelete arrojado, un paso más hacia el control total que Carmen ansiaba. Lo reenvié todo, con los dedos temblando de rabia e impotencia. No había nada irregular, excepto por los ingresos inexplicables que ya conocía. Pero la mera auditoría era una humillación. El oro, mi tesoro maldito, parecía palpitar bajo el suelo del cuarto de invitados como un corazón de metal. Era mi salvación y mi prisión. Sofía lo sabía. Y como un buitre olfateando la carroña, atacó de nuevo. Fue una semana después del éxodo de Luis. Mi móvil vibró con un mensaje de un número no identificado. Pero reconocí el estilo inmediatamente. Querida Willow, espero que las cosas se calmen en el frente doméstico. Lamento oír que Luis ha tomado distancia. Estos momentos de soledad son ideales para la reflexión y para ocuparse de asuntos pendientes. Mi situación, por desgracia, no ha mejorado. Necesito 75.000 euros antes de que termine el mes. Considera que es una inversión en tu paz mental y en mi discreción perpetua. Un abrazo, S. 75.000. Casi el doble que la primera vez. La avaricia no tenía límites. La ira me quemó la garganta, secando cualquier rastro de miedo. Ya no. No podía seguir alimentando a este parásito. Vendiendo oro gota a gota, arriesgándome a dejar un rastro, para que ella volviera a por más. Había que cortar la cabeza de la serpiente. Pero para eso necesitaba un hacha. Mi padre. Era mi primer instinto. Pero llamarlo significaba admitir que había fallado, que el secreto se había filtrado, y exponerlo a él. No podía. No aún. Tenía que manejar esto sola. Sofía siempre había sido una trepa social, una vividora. Su dinero venía de un divorcio lucrativo y de una sucesión familiar, pero llevaba años quemándolo a un ritmo alarmante. Siempre estaba en el ojo del huracán de algún chisme, pero nunca como la protagonista avergonzada. Era demasiado lista para eso. O eso creía. Recordé una conversación borrosa, de hacía unos meses, en una fiesta. Sofía, con un par de copas de más, había hablado de un proyecto hotelero en Marbella, con un tal Roy. Había dicho el nombre con un brillo especial en los ojos, un brillo que no era solo de entusiasmo empresarial. Roy. Rodrigo Roy Vázquez. Un promotor inmobiliario conocido por su encanto y sus negocios al borde de la legalidad. Estaba casado.
con una mujer de la alta sociedad, miembro de la misma junta directiva de una fundación benéfica que Carmen. Aquí estaba. Un hilo. Tenue, pero un hilo. No podía contratar a un detective. Cualquier movimiento extraño podría alertar a Luis, si estaba vigilando mis gastos. Tenía que ser más sutil. Usé una cuenta de correo electrónico falsa, creada desde una biblioteca pública. Y me sumergí en las profundidades de las redes sociales, no las mías, sino las de los círculos de Sofía. Instagram, Facebook de amigos mutuos, incluso el LinkedIn de Roy Vázquez. Fotos de eventos benéficos, cenas de gala, aperturas de locales. Busqué patrones. Y los encontré. En varias fotos de los últimos 8 meses, Sofía y Roy aparecían juntos. No era extraño, pertenecían al mismo círculo. Pero había detalles, miradas sostenidas un segundo más de lo normal en una foto grupal, Sofía etiquetada en un restaurante de lujo en Sotogrande un fin de semana en el que, según su perfil público, Roy disfrutaba de unos días de golf en ese mismo complejo, su mujer estaba etiquetada en una feria de arte en Madrid ese mismo fin de semana, un comentario demasiado cariñoso de Sofía en una foto de Roy con sus hijos, que luego fue borrado. Era circunstancial. Pero era algo. Necesitaba algo más contundente. Entonces recordé a Mónica, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación para un diario digital. Era discreta, inteligente, y le debía un favor desde que le conseguí, a través de mi padre, una entrevista exclusiva con un arquitecto estrella. La llamé desde un teléfono público. Willow, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor? Su voz era cálida. Mónica, hola, necesito un favor. Uno grande y discreto. Suena intrigante. Dime. Necesito información sobre una persona. Sofía Rivas. Y su posible vinculación personal y de negocios con Rodrigo Vázquez. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Vázquez, el promotor. Ese tipo tiene más fango que una obra en febrero. Y Sofía, bueno, es tu amiga, ¿no? Ya no, dije, con toda la amargura que sentía. Es una cuestión de supervivencia, Mónica. Necesito saber si hay algo tangible. Algo que no sean rumores de cóctel. Mónica resopló. No prometo nada. Y no será rápido ni barato. Mis fuentes cobran. No hay problema, dije, pensando en otra barra de oro que tendría que convertir en efectivo. Era una inversión en mi libertad. Vale. Dame una semana. Y, Willow, cuídate. Esto suena a lío gordo. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había puesto una pieza en movimiento. Mientras tanto, tenía que mantener a raya a Sofía. Le respondí al mensaje con otro, igual de críptico. Entendido. La cantidad es grande. Necesito tiempo hasta la primera semana del próximo mes. No hagas tonterías. W. Era una táctica de distracción. Ganar tiempo. Esperar que Mónica encontrara algo. Pero el destino, o más bien la irresponsabilidad crónica de Carla, decidió acelerar todos los tiempos. Fue Carmen quien me lo soltó, como un veneno de regalo. Me llamó a casa, algo que casi nunca hacía. Su voz en el auricular era una mezcla de pánico auténtico y acusación velada. Willow, necesito que localices a Luis inmediatamente. Su teléfono está apagado o no contesta. No tengo ni idea de dónde está, Carmen, respondí, fría. Como sabes, no estamos en contacto. Esto es una emergencia, chilló, perdiendo por un instante su compostura de dama de hierro. Es Carla, está en problemas. Unos hombres han venido a casa. A mi casa. Han sido muy desagradables. Han dicho que si no paga, las consecuencias serán graves. Un escalofrío me recorrió. ¿Pagar qué? ¿El coche? No es solo el coche, idiota, gritó, olvidando por completo sus modales. Es que la estúpida niña, cuando Luis no le dio la tarjeta, fue y lo financió ella, con uno de esos prestamistas privados, usureros. Y no ha hecho ni un solo pago. Ahora debe casi el doble y esos animales amenazan con hacerle daño.
La noticia era tan estúpida, tan predeciblemente catastrófica, que casi me eché a reír. Carla, en su berrinche por no conseguir el Audi, había firmado un contrato con un Loan Sark. Era de una idiotez colosal. Pero la amenaza era real. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Que encuentres a mi hijo, él sabrá qué hacer, y él es abogado, tiene que arreglar esto. Su voz se quebró en un sollozo histérico. Si le pasa algo a Carla, yo no lo soportaré. Y será culpa tuya. Si no hubieras escondido ese dinero, si Luis no hubiera estado tan distraído con tus mentiras, esto no habría pasado. La culpa, su arma preferida, volaba directa a su objetivo. Y, en el fondo, una parte de mí, la parte aterrorizada, se preguntaba si no tendría un ápice de razón. Intentaré localizarlo, dije, y colgué antes de que... Luis. Lo encontré. No en un hotel, sino en el antiguo piso de soltero que aún conservaba en Chamberí, un lugar que creía vendido hacía años. Al parecer, el control de Carmen no llegaba hasta ahí, o quizás era su último refugio. Cuando llamé a su puerta, tardó un minuto en abrir. Parecía haber envejecido 10 años. Barba de varios días, camisa arrugada, ojos inyectados en sangre. ¿Willow?, preguntó, más sorprendido que enfadado. Es Carla, dije, sin preámbulos. Tu madre me ha llamado. Ha financiado el coche con prestamistas. Debe mucho dinero y ahora la amenazan. Todo rastro de cansancio desapareció de su rostro, sustituido por un pánico frío y profesional. ¿Qué? ¿Cómo? Dios mío, esa imbécil. Entró, cogió el teléfono y la chaqueta a la vez. ¿Cuánto? ¿Quiénes son? Tu madre no tenía detalles. Solo dijo que fueron a su casa y fueron muy desagradables. Tienes que llamarla. Maldijo entre dientes y marcó el número de Carmen. La conversación fue breve y tumultuosa. Del otro lado se oían los gritos histéricos de Carmen y el llanto de fondo de Carla. Luis apenas hablaba. Asentía, con los ojos cerrados, haciendo preguntas cortas y precisas. Colgó y se apoyó contra la pared, palideciendo. 50.000 euros, dijo, con voz ronca. Lo pidió hace 3 meses. Para un Audi A1, no el A3. A un interés del 20% mensual. No ha pagado ni un céntimo. Ahora, con intereses y gastos de gestión, debe 85.000. Los tipos dijeron que volverían en 48 horas. Con consecuencias físicas, si no había al menos 30.000 sobre la mesa. Dios mío, murmuré, sintiendo un mareo. Era peor de lo que imaginaba. Tengo que ir allí, dijo Luis, ya en movimiento. Tengo que ver el contrato, intentar razonar. Razonar con usureros, exclamé. Luis, son criminales. No razonan. Quieren dinero. Pues no lo tenemos, rugó, volviéndose hacia mí, toda su frustración y rabia explotando. Oh sí, Willow, ¿tienes 85.000 euros escondidos en algún sitio, aparte de tu misteriosa fortuna? ¿Algo que puedas usar para salvar a mi hermana de que le rompan las piernas? Su mirada era un desafío, un reproche mortal. Yo tenía, literalmente, millones escondidos. Pero revelarlo ahora, en estas circunstancias, sería confirmar todas sus peores sospechas. Sería admitir que había preferido ver a su hermana en peligro antes que desvelar mi secreto. Puedo intentar conseguir algo, dije, vacilante. Vender algunos activos de la empresa, pedir un préstamo rápido. No hay tiempo, cortó él, desesperado. 48 horas. Y aunque lo hubiera, con tu historial crediticio reciente, dudo que te dieran una tarjeta de biblioteca, se pasó las manos por el pelo. Tengo que llamar a un colega, uno que se especializa en asuntos turbios. A ver si puede mediar. O al menos, averiguar con quién estamos tratando. Mientras Luis hacía llamadas, yo me sentí paralizada. Mi oro, mi maldito oro, podría solucionar esto en un instante. Pero el precio sería mi matrimonio, mi credibilidad, y probablemente, una investigación fiscal que haría palidecer la de Luis. Además, ¿merecía Carla ser rescatada, después de todo? La parte rencorosa de mí gritaba que no. Pero era la hermana de Luis. Y él la amaba, a pesar de todo.
Esa noche, mientras Luis se había ido a casa de su madre a intentar calmar los ánimos y ver el contrato, mi teléfono vibró. Era Mónica. Willow, tengo algo. No es una bomba nuclear, pero es una granada de mano, ¿podemos vernos? Quedamos en un bar discreto de Malasaña, lejos de nuestros círculos habituales. Mónica llegó con una tablet y una expresión seria. Tu amiga Sofía es una cotorra, pero una cotorra cuidadosa, empezó, bajando la voz. Lo de Roy Vázquez es real. Muy real. Tienen un pied-à-terre en un edificio de lujo en la calle Jorge Juan. Lo alquilan a través de una sociedad pantalla. Él paga con dinero de una de sus promotoras, ella pone el nombre. Un nidito de amor muy caro. ¿Tienes pruebas?, pregunté, el corazón acelerándose. Fotos de ellos entrando y saliendo juntos, en diferentes días y horas. Nada explícito, pero suficientes para que un juez, o más importante, la mujer de Roy, saque sus propias conclusiones. Pasó la tablet por debajo de la mesa. Vi una serie de fotografías, tomadas con teleobjetivo, que mostraban a Sofía y a Roy entrando en un portal moderno, a veces con bolsas de la compra, a veces por la noche. En una, incluso se le veía a él dándole un beso en la mejilla que se prolongaba demasiado. Pero hay más, continuó Mónica. El proyecto hotelero en Marbella. Es una estafa. O casi. Roy está usando dinero de inversores, entre ellos parece que Sofía metió una buena suma, herencia de su abuela, probablemente, para comprar unos terrenos. Pero los terrenos tienen problemas de licencia, están en una zona protegida. El proyecto nunca se hará. Es una burbuja. Y Sofía, o no lo sabe, o está tan enganchada a Roy que hace la vista gorda. Mis fuentes en la consejería de Málaga dicen que la licencia está denegada desde hace meses. Un plan comenzó a formarse en mi mente, frío y calculador. Sofía no solo era una adúltera, sino que probablemente estaba a punto de perder una fortuna. Su chantaje no era solo avaricia, era desesperación. Necesito copias de todo esto, Mónica. Y el nombre de la sociedad que alquila el piso, los números de cuenta si los tienes. ¿Qué vas a hacer, Willow?, preguntó Mónica, con preocupación genuina. Esto es jugar con fuego. Roy Vázquez no es un hombre con el que meterse. Ella empezó, dije, con una calma que no sentía. Solo voy a nivelar el campo de juego. Mientras salía del bar, con un pendrive lleno de fotos y documentos en el bolso, sentí una oleada de poder frío. Tenía un arma. Pero necesitaba usarla con precisión. No podía simplemente enseñárselas a Sofía y esperar que se asustara. Tenía que forzarla a una tregua, a un mutuo aseguramiento de destrucción. Envié un mensaje a Sofía, tenemos que hablar. Mañana. Lugar neutral. No sobre el dinero. Sobre Marbella, y sobre Jorge Juan. V. La respuesta llegó en segundos, esta vez desde su número real. ¿Qué quieres decir? Lo sabes. 12. Café comercial. Ven sola. La mañana siguiente, en el café comercial, la atmósfera era tensa. Sofía llegó puntual, impecable como siempre, pero sus ojos, detrás de unas gafas de sol enormes, estaban hinchados. El miedo es un mal maquillador. ¿Qué es este chantaje, Willow?, preguntó, sentándose sin saludar. Chantaje es lo que tú haces, Sofía. Yo solo comparto información. Saqué mi teléfono y deslicé una de las fotos menos comprometedoras, pero claramente identificatoria, hacia ella. Un bonito portal. Muy discreto. Ella palideció. Se quitó las gafas. ¿Qué es esto? ¿Me está siguiendo? No. Pero hay gente a la que le interesan los negocios de Roy Vázquez. ¿Y tus inversiones? Como la de Marbella. Una lástima lo de la licencia, ¿no? Su rostro se descompuso por completo. No sabes de lo que hablas. Sé que has invertido casi 200.000 euros de tu herencia en un solar que nunca podrá tener un hotel. Sé que Roy te está usando, para tu dinero y para otras cosas. Y sé que su mujer Elena es la presidenta de la fundación a la que tu madre dedica tanto tiempo. Sería una pena que estas fotos y los detalles del negocio llegaran a sus manos. Hice una pausa, disfrutando brevemente del pánico absoluto en sus ojos. O a las de otros inversores. Creo que te demandarían por fraude, al ser su amante íntima.
Eres una perra, susurró, con odio puro. Aprendí de la mejor, sonreí fríamente. Aquí está el trato. Te olvidas de mí. De mi dinero, de mi vida, de mi existencia. Borras cualquier mensaje, cualquier referencia. Y yo guardo estas fotos y esta información en un lugar muy seguro. Si alguna vez vuelves a molestarme, o si, por una casualidad increíble, mi marido o mi suegra se enteran de cualquier secreto mío, todo esto saldrá a la luz. Te arruinará social y financieramente. Roy te dejará caer en un microsegundo. Sofía temblaba de rabia, pero también de miedo. Había calculado los riesgos en su mente y perdía por goleada. Está bien, dijo, con la voz ronca. Está bien. No te molestaré más. Excelente. Y por si acaso se te olvida, añadí, levantándome, recuerda que tengo copias de esto en manos de alguien que no dudará en publicarlo si me pasa algo. Cualquier cosa. Un resfriado sospechoso. Entendido. Asintió, sin poder articular palabra. Me marché del café, sintiendo el sabor agridulce de la victoria. Había neutralizado una amenaza. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Cuando llegué a casa, encontré a Luis sentado a la mesa de la cocina, la cabeza entre las manos. Parecía un hombre derrotado. He hablado con los prestamistas, dijo, sin levantar la vista. A través de un intermediario. Son gente muy peligrosa, Willow. Con antecedentes. No bluffean. Los 30.000 euros para mañana son solo una señal. Quieren el total en una semana. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté, sabiendo la respuesta. Puedo vender mis acciones del bufete. Pero no llegan a tanto. Pedir un préstamo bancario llevaría semanas, y con esta deuda en mi historial, lo dudo. Mi madre tiene algunos ahorros, pero no tantos. Finalmente, me miró. Sus ojos estaban llenos de una desesperación humillante. Willow, lo siento. Lo siento por todo. Por cómo he actuado, por no creerte, pero Carla es mi hermana. No puedo dejar que le pase nada. Era mi momento. Podía ser la heroína. Sacar el oro, vender una parte, salvar a la ingrata de Carla y tal vez, solo tal vez, recuperar a Luis. Pero las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza: si esto sale a la luz, se convertirá en un infierno. Carmen ya sospechaba. Si aparecía de repente con 85.000 euros en efectivo, la conexión sería instantánea. Me acusaría de haber tenido el dinero escondido todo el tiempo mientras su hija estaba en peligro. Sería el final. Luis, empecé. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del banco. Una alerta automatizada. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Notificación: se ha realizado una consulta de movimientos en la cuenta de seguridad asociada a la caja de seguridad número 4783, sucursal Gran Vía. Fecha y hora: hoy, 14:32. La caja de seguridad. No la que tenía en casa con el oro. Era otra, en el banco, a mi nombre. Allí guardaba las escrituras del piso, algunas joyas antiguas de mi madre, y los certificados de autenticidad de las primeras compras de oro, las que había hecho con mi propio dinero, antes de recibir la herencia. Certificados que vinculaban mi nombre con la compra de lingotes. Luis me estaba mirando, esperando que terminara mi frase. Luis, la voz me salió estrangada. ¿Has estado en el banco hoy? Él frunció el ceño, confundido por el cambio de tema. No. ¿Por qué? Porque alguien ha consultado los movimientos de mi caja de seguridad, dije, mostrándole el teléfono con la mano temblorosa. Su expresión cambió. De la desesperación pasó a la confusión, y luego a una sombra de comprensión. Yo no he sido. Pero, se calló, y en sus ojos vi el mismo pensamiento horrible que cruzaba por mi mente. Carmen. Tenía acceso a documentación mía. Sabía dónde guardaba mis cosas importantes. Y con la excusa de la emergencia familiar y la protección del patrimonio, habría convencido a algún gerente del banco, quizás uno amigo de la familia, para que le permitiera acceder. O lo había hecho Luis en algún momento y ella lo había descubierto. Tengo que ir al banco, dije, levantándome de un salto, el pánico sustituyendo a todo otro pensamiento. Willow, espera, ¿qué hay en esa caja que
pero yo ya corría hacia la puerta. Cuando llegué a la sucursal, era casi la hora de cierre. El gerente, un hombre mayor que conocía a mi familia, tenía una expresión de incomodidad. Doña Willow, lo siento, pero la consulta se realizó con autorización legal. Una orden judicial preliminar en el marco de una investigación de patrimonio, solicitada por su marido, el señor Alonso. Una orden judicial, repetí, atónita. Sí. Por supuesto, el contenido de la caja no se ha revelado, solo se consultó el registro de accesos y los activos declarados en su constitución, bajó la voz. En el inventario figuraban varios certificados de compra de metales preciosos. Lingotes de oro. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Luis había ido a un juez. Había obtenido una orden para investigar mi patrimonio, probablemente argumentando riesgo de ocultación de bienes o algo parecido. Y había descubierto el rastro del oro. No todo, no el escondite, pero sí la prueba de que lo había comprado. ¿Mi marido ha visto esto?, pregunté, con un hilo de voz. Él presentó la orden. Y el informe preliminar se envía al solicitante. Lo recibirá mañana, a primera hora. Salí del banco tambaleándome. Sofía ya no importaba. La deuda de Carla ya no importaba. Luis lo sabía. Sabía lo del oro. Y en su mente, conectado con las transferencias de Luxemburgo, con mis mentiras, con mi secreto, solo podía pintar un cuadro. Su esposa no solo había escondido una herencia, sino que la había convertido en oro físico. Probablemente para divorciarse y desaparecer con ella. O para algo mucho más turbio. Mi teléfono sonó. Era Luis. Lo contesté, sin aliento. Willow, su voz era glacial, cortante como un cuchillo. Acabo de recibir una llamada del juzgado. El perito designado ha hecho un primer hallazgo. Certificados de compra de oro. Por valor de más de 100.000 euros, hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, era como si hablara con un extraño, con un enemigo. Así que era verdad. No solo dinero escondido. Oro, ¿para qué, Willow? ¿Para huir? ¿Para dejarme con las manos vacías después de vaciar nuestras cuentas? No, Luis, por favor, escucha, supliqué, las lágrimas cayendo libremente, es la herencia de mi padre, te lo dije, la convertí en oro para protegerla. ¿Protegerla de mí?, gritó al otro lado del teléfono, escondiendo pruebas, mintiendo, creando una red de transferencias y compras en efectivo. Eso no es proteger, eso es planificar, y joder, Willow. Mi propio abogado me dice que esto parece un plan de ocultación de activos previo a un divorcio, o algo peor. No es así, te lo juro. Ya no me importan tus juramentos, cortó él, con una fatiga infinita. He reservado un vuelo. Me voy a casa de mi primo en Mallorca. Necesito estar lejos de ti. De todo esto. El abogado se pondrá en contacto contigo para iniciar los trámites de separación. Y en cuanto a la deuda de Carla, Dios sabrá cómo la soluciono. Pero no quiero tu dinero. No quiero nada que haya tocado este engaño. Luis, no, por favor, podemos explicarlo. Adiós, Willow. La llamada se cortó. Me quedé en medio de la acera de la Gran Vía, la gente pasando a mi alrededor como un río indiferente. Había ganado la batalla contra Sofía. Pero había perdido la guerra. Luis me había dejado. Y ahora, no solo mi matrimonio se desmoronaba, sino que el secreto del oro estaba a punto de estallar en mis manos, con mi suegra al acecho y la amenaza de unos usureros sobre la familia que, a pesar de todo, aún era la mía. La crisis no solo se había intensificado. Había estallado. Y yo estaba en el ojo del huracán, completamente sola. La semana que siguió a la llamada de Luis fue un limbo de agonía silenciosa. La casa, ya vacía sin él, se convirtió en una tumba de lujo. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propia ansiedad. No hubo llamadas de abogados, ni de Luis, solo un vacío expectante que era peor que cualquier acusación. Sabía que la bomba estaba a punto de estallar. Luis tenía los certificados del oro. Era cuestión de tiempo que conectara los puntos, o que su ira y dolor lo llevaran a tomar una medida irreversible. Carmen, por su parte, había cambiado de táctica. Sus llamadas ya no eran acusatorias, sino gélidamente prácticas.
Había asumido el control total de la crisis Carla. Me informó, en un tono que no admitía discusión, que había conseguido reunir 20.000 euros, vendiendo, según dijo, joyas familiares, y que Luis, desde Mallorca, había mandado otros 15.000 tras vender su coche. Faltaban 50.000. Tú has causado este desastre con tu secretismo, dijo sin emoción. Encuentra el resto. O yo misma le diré a esos hombres dónde puedes encontrarte. Era una amenaza velada, pero clara. Si no pagaba, entregaría mi nombre y mi dirección a los usureros. El pánico me mantuvo despierta noches enteras. Sofía estaba neutralizada, pero había creado un monstruo mucho peor. Vender más oro era imposible sin levantar sospechas aún mayores. Mi padre, tenía que llamar a mi padre. Era la única salida. Pero cada vez que tomaba el teléfono, la vergüenza me paralizaba. Había fallado. Había perdido su confianza, mi matrimonio, y ahora estaba siendo chantajeada por mi suegra para salvar a la mujer que había ayudado a destruirlo todo. Fue él quien me llamó a mí. Willow. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba grave, cansada, pero no sorprendida. He sabido lo de Luis. Que se ha ido. ¿Cómo? Empecé a decir, pero me interrumpió. Carmen me llamó. Ayer. Hizo una pausa. No para pedir ayuda, sino para informarme. Para decirme que mi secreto había arruinado la vida de su hijo. Y para preguntarme, muy educadamente, si tenía intención de asumir mi responsabilidad en el desaguisado de Carla. Sentí un golpe de rabia tan intenso que me dejó sin aliento. ¿Cómo se atreve? Ella es la que ha criado a una irresponsable, ella es la que ha envenenado a Luis contra mí. Lo sé, hija. Lo sé. Su tono era calmado, una roca en medio de mi tormenta. Pero el daño está hecho. Y ahora hay dos problemas, salvar el pellejo de esa chica superficial y salvar tu matrimonio. Si es que quieres salvarlo. ¿Y cómo se hace eso, papá?, pregunté, derrotada. Luis cree que soy una criminal. O que planeaba huir con el dinero. Tiene pruebas del oro. Las pruebas muestran que compraste oro. No muestran por qué. Eso es la clave. Respiró hondo. Vuelo a Madrid esta noche. Mañana a primera hora vamos a ir a ver a Luis. ¿A Mallorca? Él no querrá verme. No a Mallorca. Está en Madrid. Llegó anoche. Se está quedando en el piso de su madre. Mi padre soltó esa información como quien no quiere la cosa, pero yo sentí un nuevo escalofrío. Luis estaba con ella. Bajo su techo, bajo su influencia. Entonces es inútil, susurré. Carmen no nos dejará ni acercarnos. Dejará pasar a un anciano que quiere hablar con su yerno, dijo mi padre, y en su voz había un dejo de acero que casi había olvidado. Y si no lo hace, ya encontraré la manera. Prepara los papeles, Willow. Todos los que tengas de las transferencias, de las compras. Y prepárate para decir la verdad. Toda la verdad. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, mi padre y yo estábamos frente a la puerta del ático de Carmen en el barrio de Salamanca. Antonio, con su traje impecable y su bastón de ébano, parecía un embajador de una potencia extinta. Yo, a su lado, me sentía frágil y hecha polvo. Carmen abrió la puerta. Iba vestida de negro riguroso, como si estuviera de luto. Su mirada pasó por encima de mí como si fuera invisible y se posó en mi padre. Antonio. ¡Qué sorpresa! Su voz era gélida. Carmen. Permítenos pasar. Necesitamos hablar con Luis. No es el momento. Está muy afectado. Y tenemos asuntos familiares urgentes que atender. Precisamente por eso estamos aquí, insistió mi padre, sin mover un músculo. Para hablar de esos asuntos familiares. O me dejas pasar, o llamo al timbre hasta que salga todo el vecindario a ver porque la suegra de mi hija le impide ver a su marido. Hubo un pulso silencioso. Carmen era una matriarca en su territorio, pero mi padre era un hombre que había negociado con alcaldes y bancos. Finalmente, con un bufido de desprecio, se hizo a un lado. El piso de Carmen era frío, minimalista, caro y poco acogedor.
Luis estaba en el salón, de pie frente a la ventana, con una taza de café frío en la mano. Al vernos entrar, se volvió. Su rostro estaba demacrado, su mirada, vacía. Al ver a mi padre, una chispa de sorpresa, seguida de incomodidad, cruzó sus ojos. Antonio, dijo, con una inclinación de cabeza. Luis. Mi padre se sentó sin esperar a que lo invitaran, apoyando el bastón entre sus piernas. He venido a poner fin a este sinsentido. No es ningún sinsentido, intervino Carmen, cerrando las cortinas con un tirón brusco, como si temiera que los vecinos espiaran. Tu hija ha mentido, ha escondido una fortuna y ha puesto en peligro a esta familia. Cállate, Carmen, dijo mi padre, sin alzar la voz. Fue tan directo, tan brutal, que hasta ella se quedó boquiabierta. He venido a hablar con mi yerno. Tú ya has hecho suficiente daño. Luis parecía despertar de un letargo. Antonio, con todo respeto. Willow me mintió. Ocultó millones. Compró oro a escondidas. Mientras mi hermana está amenazada por unos matones por una deuda que, en parte, se generó porque no había liquidez que ella tenía escondida. Su voz se quebró. ¿Cómo se supone que debo confiar en ella? Mi padre asintió lentamente. Tienes razón. Yo me estremecí. Papá. Tienes razón en sentirte traicionado, Luis, continuó mi padre, ignorándome. Willow te mintió. Te ocultó la verdad. Fue un error grave. Un error que yo le obligué a cometer. Dirigió su mirada hacia mí, cargada de una tristeza infinita. Y por eso te pido disculpas. A ti. La culpa es mía. Luis y Carmen lo miraron, desconcertados. Hace año y medio, comenzó mi padre, con voz clara y pausada, me diagnosticaron un linfoma. El pronóstico no era bueno. Vi cómo Luis se ponía rígido. Yo contuve la respiración. Mi padre no me lo había dicho. Nunca. Empecé el tratamiento, pero los médicos eran pesimistas. Yo no temía a la muerte, Luis. Temía por mi hija. Me miró, y por primera vez vi un brillo de lágrimas en sus ojos. Temía por lo que pasaría cuando yo no estuviera. Porque conocía a la familia en la que se había metido. ¿Qué insinúas?, bufó Carmen. Cállate y deja que termine, por una vez en tu vida, le espetó mi padre, con una ferocidad que hizo retroceder a Luis. Conocía tu obsesión por el dinero, Carmen. Tu manipulación constante. Y sabía que, cuando yo muriera y Willow heredara, tú harías lo imposible por poner tus manos sobre esa herencia. Para tu hija, para tus caprichos, para controlar a Luis a través de ella. Willow es fuerte, pero no es despiadada. Tú sí. Y contra la despiadadez, hay que prepararse. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. El aire en la habitación era espeso. Así que tomé una decisión. Saqué parte de mi patrimonio. Una parte importante. Y se lo di a ella. En secreto. Con una única condición, que no se lo dijera a nadie. Ni a su marido. Porque sabía que si tú lo descubrías, Carmen, encontrarías la manera de presionar, de chantajear, de manipular hasta quedarte con parte de él. Y si Luis lo sabía, estaría atrapado entre su mujer y su madre. Lo habrías destrozado. Luis miraba fijamente a mi padre, luego a mí, procesando el golpe. Ese dinero, continuó mi padre, no era para esconderlo de ti, Luis. Era para protegerlo de ella. Señaló a Carmen con la cabeza. Para asegurarse de que, llegado el momento, Willow tuviera independencia. Una salida. Un colchón contra la voracidad familiar. Es mentira, susurró Carmen, pero su voz carecía de fuerza. Estás tratando de justificar que tu hija robó. No robó nada, rugió mi padre, golpeando el suelo con su bastón. Es suyo. Lo convertí en líquido y se lo di. Y le dije que lo convirtiera en algo tangible, en oro, porque desconfío de los bancos, de las crisis, y sobre todo, desconfío de los buitres que rodean a los enfermos ricos para ver qué pueden arrancarles. Su mirada era un fuego que consumía a Carmen. Tú eres el primer buitre de la lista, Carmen. Siempre lo has sido.
Luis se dejó caer en un sillón, como si las piernas le hubieran fallado. Dios mío, murmuró. El cáncer, ¿y ahora? Remisión completa, dijo mi padre, con un atisbo de sonrisa. Una bendición inesperada. Pero el secreto ya estaba en marcha. Y Willow, leal a su promesa, lo mantuvo. A un costo terrible. Me miró, y su expresión se suavizó. Lo siento, hija. Te cargué con un peso que no deberías haber llevado sola. El silencio que siguió era distinto. Ya no estaba cargado de acusación, sino de una revelación que lo cambiaba todo. Luis me miró. En sus ojos ya no había furia, sino una tormenta de otras emociones, incredulidad, dolor, y un atisbo de algo que podría ser comprensión. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, y su voz era apenas un susurro dirigido a mí. ¿Cuándo empezaron los problemas? Cuando te pregunté, ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque te había prometido a él que no lo haría, dije, las lágrimas cayendo por fin libremente. ¿Y por qué? Tenía miedo. Miedo de que, si lo sabías, la presión de tu madre sería insoportable. Miedo de que no me creyeras. Y luego, cuando Carla necesitó el coche, y tú me preguntaste por el dinero, era demasiado tarde. Parecía una excusa sacada de una novela. Mi padre moribundo me dio 3 millones en secreto. ¿Quién iba a creerlo? Yo, dijo Luis, con voz ronca. Yo te habría creído. Si me lo hubieras dicho desde el principio. No le creas, Luis, gritó Carmen, recuperando la voz. Su rostro estaba contraído por la rabia y el pánico. Veía su narrativa derrumbarse. Es una historia muy conmovedora, pero no tiene pruebas, todo son palabras. Mientras tanto, mi hija está en peligro real, por culpa de la avaricia de... ¿La avaricia de quién, Carmen? La interrumpió mi padre, levantándose. Su estatura pareció crecer. ¿De la chica que firmó un pagaré con usureros, o de la madre que la crió para creer que el mundo le debe todo? Willow no tiene ninguna obligación de salvar a Carla de las consecuencias de su estupidez. ¿Es familia?, aulló Carmen. Willow es su familia, replicó mi padre, golpeando el suelo de nuevo. Su mujer, y tú has hecho todo lo posible por destruir eso. Has sembrado la duda, has alimentado la desconfianza, has usado a tu propia hija como un arma. ¿Y por qué? ¿Por celos? ¿Por qué Willow tiene algo que tú no puedes controlar? Carmen palideció. La máscara de la matriarca preocupada se resquebrajó, dejando al descubierto el odio puro y simple que siempre había estado ahí. Tú no entiendes nada. Esta es mi familia. Yo la protejo. No, dijo Luis, levantándose lentamente. Su voz era clara, fría, y dirigida a su madre. La estás destruyendo. La miró, y por primera vez, no vi al hijo sumiso, sino al hombre que se había perdido en medio de la batalla. Has usado a Carla, me has usado a mí, y has intentado destruir a mi mujer. Todo ¿por qué, mamá? ¿Por control? ¿Por qué no soportas que algo escape a tu dominio? Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se le había acabado el guión. Luis se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de un dolor cansado. Willow, lo siento. No debería haberme ido. No debería haber dudado de ti hasta ese punto. Pero las mentiras me cegaron. Yo también lo siento, dije, ahogada por los sollozos. Debería haber confiado en ti. Debería haber roto esa promesa. Mi padre tosió, reclamando la atención. Bien. Ya está dicho. Ahora, hay un asunto práctico que resolver. La deuda de Carla. Carmen recuperó algo de su compostura. Sí. 50.000 euros. Willow tiene que pagarlos. Es lo mínimo. No, dijo mi padre, tajante. Willow no pagará ni un céntimo. Entonces mi hija. Tu hija es una adulta, cortó mi padre. Y su hermano no es su cajero automático. Yo pagaré la deuda. Todos nos quedamos mirándolo, atónitos. Antonio, no puedo permitir, empezó Luis. No lo hago por ti, ni por ella, dijo mi padre, mirando a Carmen con desprecio. Lo hago por Willow. Para cortar de raíz cualquier chantaje futuro, cualquier deuda de gratitud
que esta mujer pueda intentar imponer. Pagaré los 85.000 euros. A cambio, Carla firmará un documento, redactado por mi abogado, en el que renuncia a cualquier reclamación futura sobre la herencia de Willow o sobre cualquier bien de este matrimonio. Y tú, Carmen, firmarás un acuerdo de confidencialidad. Si vuelves a mencionar el dinero, la herencia, o a difamar a mi hija de cualquier manera, no solo te demandaré por daños, sino que me encargaré personalmente de que todo tu círculo social sepa los detalles de cómo tu hija se endeudó con criminales y cómo tú intentaste chantajear a tu nuera para pagarlo. Era una jugada maestra. Utilizaba su riqueza no como un regalo, sino como un arma legal y moral. Carmen estaba completamente derrotada. Aceptaría. No tenía opción. Aceptaría para salvar a Carla y, sobre todo, para salvar las apariencias. Luis me miró. En sus ojos había vergüenza, dolor, pero también un destello de la persona que amaba, asomando entre los escombros. Willow, ¿puedes perdonarme? Esa pregunta, simple y cargada de toda la tormenta, era la única que importaba. El oro, la deuda, Carmen, todo se desvanecía frente a ella. Asentí, sin poder hablar. Mi padre puso una mano en mi hombro. Hablad. Arregladlo. Yo me ocupo de los buitres. Y dirigiéndose a Carmen, con una frialdad glacial, Carmen, llama a tu hija y a tu abogado. Tenemos papeles que firmar. Salí del ático con Luis. No nos abrazamos. No hubo un gran reencuentro. Caminamos juntos por la calle, en un silencio que ya no era hostil, sino frágil, lleno de cosas por decir y heridas por sanar. El secreto había salido a la luz. Había causado estragos. Pero al menos, ahora, ya no estaba entre nosotros. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado de la sombra de Carmen. Ahora el reto era ver si podíamos reconstruir algo desde las cenizas. Y si el oro, que había sido la causa de la ruptura, podría convertirse, de alguna manera, en el cimiento de algo nuevo. El acuerdo que mi padre impuso en el ático de Carmen funcionó como una tregua fría y forzada. Los 85.000 euros aparecieron, transferidos desde una cuenta de Andorra a la que los usureros designaron. Carla firmó, con lágrimas de alivio y rencor, el documento de renuncia a cualquier reclamación futura sobre mis bienes. Carmen firmó el acuerdo de confidencialidad con la elegancia de quien firma su propia sentencia de destierro social. La amenaza física se disipó, pero el veneno emocional había penetrado demasiado hondo. Luis y yo no volvimos a vivir juntos inmediatamente. Él se quedó en el piso de soltero de Chamberí. Yo, en la casa de Salamanca. No era una separación, nos decíamos, sino un tiempo. Un tiempo para respirar, para digerir la avalancha de verdades y traiciones. Hablamos por teléfono, breves conversaciones sobre asuntos prácticos, evasivas sobre lo importante. El fantasma del oro y de mis mentiras aún se paseaba entre nosotros. Mi padre, Antonio, se quedó en Madrid más tiempo del previsto. Se instaló en el Hotel Ritz, no por lujo, sino por neutralidad. Se convirtió en nuestro canal de comunicación más fluido, en el árbitro silencioso de una paz inestable. No puede quedarse así, hija, me dijo una tarde, mientras tomábamos té en la suite. Un matrimonio no se reconstruye con protocolos y acuerdos de no agresión. Se reconstruye con gestos. Con vulnerabilidad. Luis necesita verte vulnerable, no solo como la heredera con un tesoro escondido, sino como la mujer que le mintió por miedo a perderlo. Tengo miedo, papá, admití, por primera vez sin reservas. Miedo de que, aunque lo entienda, no pueda olvidar. Miedo de que siempre haya una sombra. La sombra la ha puesto Carmen, Willow. Tú solo le diste el cuerpo. Ahora tienes que disiparla con luz. Toda la luz. Mientras tanto, en su exilio forzoso, Carmen no estaba inactiva. Había perdido la batalla financiera y la narrativa familiar, pero conservaba sus armas, los hilos sociales. Empezó una campaña de desprestigio sutil. No mencionaba el dinero, por supuesto. Hablaba de desgracias familiares, de momentos muy duros que afectan a los hijos, de la importancia de la lealtad familiar frente a influencias externas. En su círculo, formado por mujeres de su edad y condición, la insinuación era más efectiva que un grito. Yo era la influencia externa. Mi padre, el forastero que había comprado silencios con cheques.
Luis, el pobre hijo manipulado. La gota que colmó el vaso para Luis fue una llamada de su padrino, el hombre que lo había apadrinado en el bufete. Luis, hijo, solo te llamo por si necesitas hablar. Tu madre está muy afectada. Comentó que las presiones de la familia de Willow os están pasando factura a todos. Si hay algo en lo que pueda ayudar, ya sabes. Luis colgó, furioso, y fue directamente al ático. La discusión, según me contó después con voz temblorosa, fue la peor de sus vidas. No puedes dejarlo estar, le gritó, no puedes aceptar que te equivocaste, que fuiste cruel y avariciosa, y quedarte callada. Callada, mientras esa mujer y su padre os compran y os controlan, habría replicado ella, te han puesto una mordaza a ti también, y eres un pelele en manos de unos advenedizos. Los advenedizos son los únicos que han puesto dinero de verdad para salvar a Carla de su propia estupidez, rugió él, tú solo pusiste palabras y veneno. A partir de ahora, mamá, elige, o te callas y aceptas a mi mujer en mi vida, o me borras de la tuya. Fue un ultimátum. Y Carmen, por primera vez, se vio ante un hijo que no cedía. Cayó. Pero el silencio de un volcán es más aterrador que su erupción. Fue entonces cuando el destino, o la propia ineptitud de Carla, decidió jugar su última y más sucia carta. Una tarde, Luis vino a casa. A nuestra casa. No para quedarse, sino para hablar. Parecía más centrado, más decidido. Willow, no podemos seguir así. Este tiempo se está convirtiendo en costumbre. Y te quiero en mi vida. Pero no bajo las ruinas de lo que había. Tenemos que construir algo nuevo. Y para eso, necesito que el oro deje de ser un secreto entre nosotros. Me latió el corazón con fuerza, ¿qué quieres decir? Quiero verlo, dijo, sencillamente. Quiero que me enseñes el oro. No como un tesoro escondido, sino como nuestro. Como el punto de partida de algo. Para que deje de ser un fantasma. Era un acto de fe inmenso. Una forma de exorcizar la desconfianza. Asentí, con un nudo en la garganta. Lo llevé al cuarto de invitados. Retiré la moqueta, las mantas, abrí el panel y luego la caja fuerte. La luz de la lámpara se reflejó en las frías y pesadas barras, apiladas en sus estuches de felpa. Luis se quedó mirándolas, sin tocarlas, durante un largo minuto. Su expresión era inescrutable. 3 millones de euros, murmuró. Aquí, en este cuarto. Es surrealista. Es un colchón, dije. Una tontería, quizás. Pero era lo que mi padre quería. No es una tontería, dijo, al fin, volviéndose hacia mí. En un mundo inestable. Es tangible. Lo entiendo. Pero no puedes seguir aquí, Willow. No es seguro, ni fiscalmente sensato. Tenemos que integrarlo, de alguna manera. Declararlo, pagar los impuestos, convertirlo en algo que funcione para nuestro futuro, no que lo pese. Era la propuesta más sensata y aterradora. Significaba sacarlo a la luz, con todas las consecuencias. Pero también significaba hacerlo juntos. Está bien, dije, ¿por dónde empezamos? Hablaré con un socio del bufete, especialista en fiscalidad de patrimonios. Discretamente. A ver qué opciones hay. Pero será un proceso. Lento y caro. En ese momento de frágil reconciliación, sonó el teléfono de Luis. Era un número desconocido. Lo contestó, con el ceño fruncido. Diga. Sí, soy Luis Alonso, ¿quién? Su rostro palideció de repente. ¿Qué? ¿Cómo dice? No. Es imposible. ¿Dónde? Estoy en camino. Colgó, con la mano temblando. Me miró, y en sus ojos había puro horror. Es Carla, dijo, con voz ronca. Está en comisaría. La han detenido. ¿Detenida? ¿Por qué? El suelo pareció inclinarse de nuevo. Por estafa. Y por conexión con una red de blanqueo de capitales. Las palabras me golpearon como un puño. Blanqueo de capitales. La misma sospecha que había planeado sobre mí. Es un error, tiene que serlo, exclamé, aunque una parte de mí, la parte que conocía la estupidez temeraria de Carla, no estaba tan segura. El error es que es mi hermana, masculló Luis,
cogiendo las llaves. Voy para allá. No llames a mi madre. Por Dios, no la llames todavía. Pero era demasiado tarde. Minutos después de que Luis se fuera, mi teléfono sonó. Era Carmen, y su voz era un chillido histérico, roto por los sollozos. Es culpa tuya, toda culpa tuya, si no hubierais sido tan egoístas con el dinero, si Luis no estuviera distraído con tus problemas, ella no habría buscado otras formas. ¿De qué hablas, Carmen? ¿Qué ha hecho Carla?, pregunté, tratando de mantener la calma. No lo sé, la policía no me dice nada, solo que es algo muy grave, dicen que ha estado metida con gente muy peligrosa, han registrado su piso, tiene que ser un montaje, alguien la ha tendido una trampa. Colgué, con el corazón en un puño. Algo olía muy mal. Demasiado mal. Carla era frívola e irresponsable, pero, ¿estafa y blanqueo? No tenía la inteligencia ni las agallas. A menos que alguien la hubiera usado. Una idea horrible comenzó a tomar forma en mi mente. Sofía. Sofía y sus contactos discretos para vender oro. Sofía, desesperada por dinero después de que yo cortara su chantaje y su amante, Roy, la estuviera estafando con el negocio de Marbella, habría arrastrado a Carla, la ingenua, la necesitada de dinero rápido, a algún esquema ilegal. Carla, resentida con nosotros, habría sido presa fácil. Llamé a Mónica, la periodista. Mónica, necesito otro favor. Urgente. Willow, suenas fatal. Carla, la hermana de mi marido, acaba de ser detenida por estafa y blanqueo. Necesito saber si hay alguna conexión con Sofía Rivas o con Rodrigo Vázquez. Cualquier cosa. Mónica silbó. Vaya lío. Mira, no puedo prometer acceso a información policial, pero puedo hacer preguntas en ciertos círculos. Dame unas horas. Esperar fue una tortura. Luis no daba señales de vida. Mi padre, cuando lo llamé, me aconsejó calma y me ofreció su abogado penalista. Pero el pánico era un animal vivo dentro de mí. Al cabo de 3 horas interminables, Mónica me llamó. Willow, escucha, es turbio. No tengo detalles del caso concreto, pero por mis fuentes en comisaría sé que la operación que ha caído hoy es contra una red que falsificaba facturas de empresas fantasma para blanquear dinero atención, de préstamos usureros y de ciertas operaciones inmobiliarias fraudulentas. Se me heló la sangre. Préstamos usureros. Los de Carla. Operaciones inmobiliarias fraudulentas. El negocio de Roy Vázquez. ¿Y Sofía? No la mencionan. Pero el nombre de Rodrigo Vázquez sí está en boca de todos, aunque de forma extraoficial. Parece que la policía lleva tiempo tras él, pero es escurridizo. Usa testaferros. Y, por lo que me han insinuado, a veces usaba reclutadores para encontrar personas con necesidades económicas y limpios historiales, para que pusieran su nombre en las empresas pantalla. Chicos y chicas jóvenes, endeudados, fáciles de manipular. Carla. Joven. Endeudada hasta el cuello. Con un historial limpio. Y llena de resentimiento contra su familia, tacaña. Habría sido el recluta perfecto. Sofía, con su conocimiento de la desesperación de Carla y sus conexiones con Roy, habría sido la perfecta reclutadora. Le conté mi teoría a Mónica. Es plausible, dijo ella. Muy plausible. Si es así, Carla está metida en un buen lío. Es carne de cañón. Vázquez y sus secuaces la dejarán tirada en un segundo. Cuando Luis volvió a casa, ya de noche, parecía un hombre destrozado. Traía el olor a café rancio y desesperación. La han dejado en libertad con cargos, dijo, hundiéndose en el sofá. No hay fianza porque no consideran que vaya a huir, pero tiene que firmar cada día. La acusan de ser la administradora formal de 3 sociedades que han movido casi $500,000 en el último año. Dinero que viene de préstamos ilegales y que se ha lavado a través de facturas falsas a empresas de construcción, vinculadas a Roy Vázquez. ¿Lo conoces?, pregunté, con cuidado. He tenido pleitos contra él. Es un tiburón. Carla dice que no sabía nada. Que una amiga le dijo que era un trabajo fácil, solo firmar unos papeles, que le pagarían 1,000 euros al mes.
Necesitaba el dinero después del fiasco del coche, y estaba enfadada con nosotros, su voz se quebró. Dice que la amiga era Sofía. Allí estaba. La conexión. Mi chantajista había arrastrado a mi cuñada a un delito grave para salvar su propia piel o para ganar una comisión. La rabia que sentí fue tan blanca y pura que me dejó sin aire. Tengo información sobre Sofía y Vázquez, dije, y le conté a Luis todo. El affair, el piso de Jorge Juan, la estafa de Marbella, mi contrachantaje. Luis me escuchó, y su expresión pasó de la incredulidad a una furia concentrada y profesional. Eso es oro puro, dijo, al final. Información que la policía querrá. Y que podría servir para negociar un acuerdo para Carla. Si coopera. ¿Vas a defenderla?, pregunté, sin poder evitarlo. Es mi hermana, Willow. Aunque sea una idiota. Y necesita al mejor abogado que pueda tener. ¿Qué soy yo?, me miró, y su mirada era una petición de perdón. ¿Puedes soportar eso? ¿Que me dedique a salvar a la persona cuya familia casi destruye la nuestra? Era la pregunta más difícil. Carla era el símbolo de todo lo que había salido mal. Pero también era una joven estúpida y utilizada. Y era la hermana del hombre al que amaba. Sí, dije, tomando su mano. Pero vamos a hacerlo juntos. Y vamos a usar toda la información que tenemos. Sofía no va a salir impune de esta. La crisis ya no era solo familiar. Era legal, penal. Y nos envolvía a todos. Mi oro, escondido bajo el suelo, parecía ahora un problema minúsculo comparado con la acusación de blanqueo que pendía sobre Carla. Pero en medio del caos, Luis y yo habíamos encontrado un terreno común, la lucha por proteger a la familia, incluso a sus miembros más tontos, y la determinación de enfrentarnos, juntos, a las consecuencias de las malas decisiones. La verdad sobre el oro nos había separado. La verdad sobre una estafa mucho más sucia podría, irónicamente, ser lo que nos uniera de nuevo. Pero teníamos que actuar rápido, antes de que Carmen, en su desesperación por salvar a Carla, hiciera alguna locura que lo arruinara todo definitivamente.